Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a la sexta jornada de FILSA Virtual 2020. A continuación, le invitamos a la presentación del libro Guía Mundial OVNI del profesor Ambrosius Malatesta. Participa Arturo Mora y Javiera Reyes. Organiza Libros Libélula. Hola a todos, bienvenidos a esta charla que tenemos hoy, domingo, en el último día de FILSA Virtual. Estoy aquí junto a mi amigo Arturo Mora, que es un genial escritor santiaguino, pero radicado en Valparaíso ahora mismo. Les cuento del que ha hecho de todo. Estudió electrónica, teatro, pedagogía en castellano, literatura, carpintería y además sabe cómo hacer cerveza artesanal. También le gusta cocinar y tejer en invierno gorros para duendes y hadas. Arturo, buenas tardes, ¿cómo has estado? Con calor, derretido acá en Santiago porque me tocó venir, porque tuvo su bebé 2 días después de mi cumpleaños, el 10 de febrero. Y es un Angus, yo le digo Angus, porque es colorín, muy rubio y es delicioso. Es el más mozo del mundo mundial, de los nietos. Oye, menos mal cuéntame, que no sé yo, que si no me lo comería. ¿Cómo ha sido? Voy a partir por lo que es contingente hoy día, pandemia. ¿Cómo ha sido pasar la pandemia allá en Valpo? ¿Cómo están organizados ustedes, los literatos de allá? Mira, en Valparaíso están, como te contaba, se armó una mesa de literatura donde se está pensando cómo debería enfrentarse el tema de la cultura y la literatura en la ciudad de Puerto de aquí al 2024. Yo en lo particular igual he estado en medio de la pandemia, me ocurrió una desgracia terrible para un autor de estas épocas, que es mi computador murió, así murió. Y tenía, no sé, tenía un libro de de un ataque de unos zombies flightes que atacaban a un muchacho, ¿cachai? Y los muchachos se volvían zombies y flightes. Tenía un tercer libro del profesor Malatesta, que es de una historia de hombres bestia, donde a Igor, que es uno de los personajes, lo muerde un hámster y se transforma en un hombre hámster. Entonces, la idea era, y te va mostrando, así como la guía de OVNIs muestra extraterrestres, te va mostrando los distintos hombres bestias que hay en las distintas culturas del planeta. Nosotros en América Latina tenemos el hombre cóndor, en América del Norte están los hombres zorro, en el norte de Europa están los hombres oso, en China también hay hombres zorro, hombres pez, y así. Entonces me he dedicado un poco a reescribir aquello. ¿No pudiste recuperar nada? Todavía no. Estoy consiguiéndome algún técnico que me ayude con eso, porque murió de repente así, ¡pum! Y ahí no hubo caso. Así que eso, ahí estamos inventando algunas cosas. Tengo un proyecto de hacer una editorial infantil juvenil en Valparaíso. Ya le tenemos nombre, tenemos un par de cosas ya como en carpeta para empezar a trabajar, pero este año ha sido bien particular. Así que básicamente ha sido un poco en la casa, ayudar a los vecinos, porque vivimos en cerros hay muchos vecinos que tienen una situación bien precaria. Entonces, ayudando en ollas comunes, aunque no lo crean, existen ollas comunes, chicos, y hay mucha gente que vive muy mal en este país. Entonces, hay que tender una mano, creo yo. Exacto, es súper importante en esta época. Oye, quiero ir a un dato freak que me encanta de tu biografía. Naciste el 8 de febrero del 73 y es el mismo día, obviamente dimensionando los años, que nació Julio Verne y John Williams. Julio Verne es un ídolo de ciencia ficción y exacto, Star Wars ahí ligado con tu historia. ¿Qué te pasa sabiendo estos dos datos muy bacanos? No sé, yo creo que cada uno nace cuando tiene que nacer. Por eso dejo la barba, ¿viste? A los Julio Verne. ¿Quieres hacer ahí un poquito francés? Sí. Claro, sí, vamos a hacer aquí me voy a poner unos chuchos. Va a ser igual. ¿Viste? Excelente. Sí, oye, me gusta. ¿la ciencia ficción ha sido un tema en tu vida gracias a esto o no? ¿Cómo? ¿La ciencia ficción ha sido un tema en tu vida gracias a estos datos o es algo anexo? No. Lo que pasa es que mi mamá es fanática de la ciencia ficción. Le encanta. Le encantan las películas de superhéroes. La abuela Benita. Saludos a la abuela Benita. Y ella me compraba las figuritas de Star Wars. Porque a ella le gustaban. Entonces, yo estoy bien ligado al tema del cómic, sobre todo
de los superhéroes porque yo aprendí a leer muy chico, pero leyendo cómics. ¿En serio? Yo leía, mi mamá me compraba en la feria cómics de Batman, de Flecha Verde, de Flash, de Superman, y ahí uno aprendió a leer, me gustaba eso. Y eso un poco lo va contaminando a los hijos. Tengo, el Santi es fanático de los cómics, a Lorenzo le gusta, que es mi hijo más chico, que es el porteño, que tiene 3 años y medio. Saludos a Lorenzo. Sí, un saludo. Y le gustan los superhéroes. Batman sobre todo, que el Caballero de la Noche solo en cines, y Superman. No, es que es la raja Batman. Oye, ya, es que ahí moviste a Siri, así que es inevitable irnos a conversar del libro. La guía mundial OVNI del profesor Ambrosius Malatesta, que es una guía completísima sobre ovnis para niños. Sí. Ahí al lado tuyo veo a nuestro amigo Siri, que está precioso, lo hiciste tú en papel maché, encuentro que es lo máximo que he visto este último. Qué bueno. Cuéntanos de dónde nace este libro. Bueno, básicamente los libros que escribo surgieron cuando yo era muy chico. Cuando yo era muy chico todo era en blanco y negro, no se había inventado los colores. Entonces un día, en una noche como de película de terror, había una niebla tremenda, yo tenía como 7, 8 años. En esa época habían unos programas que se llamaban Tardes de Cine, o Cine en su casa, lo daban en la televisión. Fíjense, habían solo, con suerte aquí en Santiago, 4 canales. Y en uno de esos canales daban Tarde de Cine y en otro daban Cine en su casa. Y dieron una película que se llama La Danza de los Vampiros, que a mí me dio susto, porque era chico, y me dio mucho susto. Y esa misma tarde, noche de invierno que yo les conté, que vimos esa película, a mi papá, que se llama Arturo, saludos papá, se le ocurrió salir a comer churrasco, pan con carne. Y salimos a comer churrascos en una noche de película de terror. Había una niebla tan densa que tú le hacías así y sacabas un pedazo de niebla. Así de terrible era. Y llegamos al lugar donde hacía los churrascos y yo le pedí al señor que hacía los churrascos que me echara harto ajo porque había visto en la película que el ajo servía para espantar a los vampiros. Entonces el señor me echó ajo. Le pedí que le echara más ajo. Le echó más ajo. Le pedí que le echara otro poquito más de ajo. Le echó más ajo. Tenía tanto olor a ajo que yo le decía a mi hermano, ¡hola! Las pestañas de mi hermano se hacían... Bueno, esa noche no me atacó ningún vampiro. Es más, yo fui y me robé una cabeza de ajo y la escondí abajo de mi almohada. Entonces no sé si entre el olor a ajo, el olor a chito de la zapatilla o no sé, no me atacó ningún vampiro. Pero mi profesora básica, la profesora Miriam, que era de mi colegio, me contaba que uno le tiene miedo a las cosas que no conoce. Entonces decidí empezar a conocer las cosas que me daban miedo. Entonces investigué sobre vampiros, sobre fantasmas, sobre extraterrestres, sobre suegras, todas las cosas que me daban susto, investigué. Y en esa época no había computador, o sea, había que buscar en libros, en enciclopedias, en ese tipo de cosas. Entonces mi mamá es contador, o era contador porque ya se jubiló, y tenía una máquina de escribir, taca, 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 y yo escribía en la máquina de escribir, taca, taca, hacía unas fichas de eso. Entonces empecé a acumular mucha información. Bueno, pasó el tiempo y tenía que presentar un libro del Esteban Cabeza acá en la Filsa, pero en vivo, que se llama El aroma más monstruoso. Y me pidieron a mí que lo presentara. Y dije, ¿de qué hablo? De monstruos. Y empecé a contar anécdotas que yo conocía, que las había recopilado por años, de monstruos, especialmente de vampiros. Entonces, me preguntaron que por qué no escribía un libro de vampiros. Y así salió la Guía Vampírica Mundial del profesor Ambrosio Malatesta. Después de eso dije, me faltan otros monstruos de qué hablar. Y después surgió la Guía Mundial OVNI del profesor Ambrosio Malatesta. Porque también es otra pasión mía, la de los ovnis. Y es tan loco este libro que en Chile hay un caso de abducciones muy famoso del Cabo Valdés. Y una de las personas que es investigador del fenómeno OVNI, que hizo la entrevista al Cabo Valdés, el test de hipnosis que le hicieron al Cabo Valdés, le gustó el libro. Y tiene una página web sobre fenómeno OVNI. Y lo recomendó diciendo, ¿sabes qué? Uno de los mejores libros que he visto para niños pensando sobre los ovnis. Bueno, y Francisco Ortega, que es un amigote que uno conoció en su época editorial,
que el autor también me decía, porque yo le hacía al público, porque yo escribía para niños más chicos y él escribe libros para más grandes, relacionados con los temas. Así que eso, así surge, con ese gusto que tengo de lo fantástico, de lo misterioso, así surgió la Guía Mundial OVNI. También recorriendo colegios me di cuenta que había temas que a las niñas, a los niños les interesaban y no había libros como para ellos. O sea, claro, de vampiro está El Pequeño Vampiro y otros libros así, pero no es libros donde tú quieras como investigador acercarte, y los libros que hay para chicos o libros que hay sobre estos temas son más pensando en adultos. Hay cosas más crudas que no es necesario a veces que los chicos conozcan. Entonces es mejor empezar de a poquito, presentar esto, y si tienen un afán investigativo, seguir buscando. Eso, en el libro tenemos muchas escenas muy chistosas de Siri. ¿Podéis contarnos de dónde salió este personaje tan querible? Lo que pasa es que yo siempre he creído, como te dije, he investigado fenómenos un poco raros, y siempre he creído, por ejemplo, que el chupacabra es un invento humano. Es como un experimento biológico que se arrancó. Entonces yo decía, ¿qué pasaría si ese experimento biológico se arrancó y era chiquitito, un poco para hacer la conexión con cosas tipo ET y eso, y que lo tengamos que devolver? Entonces, claro, y ahí surgió esta idea, que el profe y Igor confunden a este personaje con un personaje del espacio y se logran comunicar con esas inteligencias más allá de la Tierra, buscando los papás de este personajillo. Pero algo sucede al final, que se descubre la cruda verdad. Oye, y ¿cómo se llama? Hay una parte muy importante que a mí me da risa, porque salen mucha referencia a la cultura popular, sobre todo popular chilena. Eso sí. ¿Es algo innato tuyo de querer meter ahí algunas cosas reales en el libro? Porque, por ejemplo, tu hermano se llama Marcelo Igor. ¿Está basado Igor en él? Un poco. Un poco, no, es un poco nomás. Yo creo el nombre y alguna otra cosita, porque Igor es como... Los que me conocen saben que soy medio Igor y medio Malatesta. Entonces, es un poco de todo, pero sí, hay algo ahí. De Malulo, de hermano mayor. Sí, pero por ejemplo, tenemos al gato que se llama Negro Piñera. Sí, el Negro Piñera. Lo que pasa es que teníamos cuando los hijos eran más chicos, teníamos un gato que se llamaba Johann Sebastian Bach, Cirifino, Ronron, Chinchán, Fosforito, Timbre. Y le decíamos Siri. Y vivíamos en Ñuñoa en aquella época, en un primer piso, y tocó un par de veces en que el gato, siendo chico, llegábamos a la casa y había un gato negro que venía de la calle a jugar con este otro gato. Entonces llegábamos, abríamos la puerta y estaba el gato jugando PlayStation, comiendo bochitos. Entonces el gato se arrancaba porque era un negro de la calle. Entonces, como era un negro de la calle que le gustaba la sandunga, le pusimos el Negro Piñera. Entonces, esa es un poco la referencia de por qué el Negro Piñera. Y me pasó una anécdota loca, porque yo estaba haciendo una presentación en el Colegio San George de Santiago. Yeah. Terminé la presentación, hablaba un poco del gato, el Negro Piñera, etcétera, etcétera. Y se me acerca un niño y me dice, ¿le cuento una cosa? Sí, el Negro Piñera es mi tío. No. Bueno, espero que te haya gustado. Así que no. Así surgió el Negro Piñera. Claro, y hay harta referencia. Me gusta eso de hablar desde Chile. Hay un autor, que es Chekhov, que decía, escribe desde tu aldea y serás universal. Yo creo que a lo mejor debemos cambiar un poco el foco y dejar de pensar en ser tan universales y empezar a ser un poco más nosotros. Y a partir de ser un poco más nosotros, tal vez podemos ser más universales. ¿Se entiende? Por eso... No, encima, como son referencias un poco viejas, lo siento, pero es que los niños de hoy no entienden alguna referencia, entonces les obliga a comentar el libro. Yo, por ejemplo, cuando lo leí con mis niños, les decía, pregúntale a los papás si conocen esta canción, porque tú pusiste ahí unas canciones. De Flor, o si conocen este personaje. Sí. Entonces, porque ellos no los conocen. Sí, además yo soy fanático del Flor Motuda desde el año 77, cuando salió y ganó el Festival de Viña. Yo era muy chico, tenía 4 años, y me gustó toda la vida el Flor Motuda. Y claro, el profe Malatesta es un poco ese viejo loco que es un genio escondido detrás de esa locura. Y me gustó eso también, ¿no? Porque fue también un poco intencionado,
porque creo que la lectura es compartida, sobre todo cuando los niños son chiquititos, tú le lees el cuento y tú, como lo dice, no es Roald Dahl, es un autor, ya me acuerdo cómo se llama, que decía que cuando tú lees cuentos para chicos, es la relación entre tú, el libro y el niño. Tú te transformas en el libro, en el fondo tú estás contando, es un acto amoroso. Y cuando el niño crece, ya como que te olvidaste del pobre chico y lo dejaste ahí solito. Entonces, claro, creo que este tipo de referencias ayuda a esa conexión generacional. No es tanta la aspiración de buscar, de que al final el libro te entregue una clase moral, ética, no, es que te comuniques, que pases un buen rato. He logrado un poco, por lo menos lo que me han dicho los chicos y las chicas, esa comunicación entre quien escribe y quien lee, y cuando lo comparten con los más viejitos, como yo, que ya soy abuelito, esa comunicación ya es más extensa, se hace incluso transgeneracional, que creo que es fantástico. ¿Te fijas? Eso. A mí me gusta mucho este libro, que es lo que me enganchó de primero, es cómo empieza, permiso, lo voy a leer textual. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes del profesor Ambrosius Malatesta y su fiel asistente Igor Iván Ivanovich Trafimovich Isterisky, Bradisky, Tupisky, Masky Pérez de Madre. Su continua misión, explorar extraños y nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado jamás. Yo leí eso y mi cabeza voló, porque en serio que lo leí con la voz de Star Trek. Sí. El mejor inicio de una serie de películas. Y yo les mostré, de hecho, cuando empezamos con los niños, antes de que empezaran a leerlos, les puse la intro de Star Trek. Y dije, chiquillos, tienen que entender esa referencia. No puede ser que no lo entiendan. Sí, sí. Y bueno, un poco es el guiño, así como en la guía vampírica hay guiños a las grandes novelas de vampiros y a las películas de vampiros, acá hay guiños a las novelas de ciencia ficción y a las películas de ciencia ficción, por lo menos las que a uno lo marcaron, y a las series. En el caso de Star Trek, claro, hay muchas cosas que nosotros adoptamos en la cultura popular de Star Trek. Los tablets salieron primero en Star Trek, los teléfonos esos que como almejita, claro, también eran de Star Trek, ¿cachai? Entonces hay harto. Y eso es lo loco del mundo actual. Sí, pero ahí también tenéis, mira, algo que es como algo berniano, ¿cierto? Verne lo escribió en su libro y después salieron así al mundo, claro, y tú lo hiciste al revés, lo agarraste de las series que después salió al mundo. Sí, pues sí, un poco eso. Si somos así como te comentaba Francisco Ortega, Esteban, muchos de nosotros somos productos de eso y tenemos que representarlo en lo que hacemos. Hay gente que pinta, hay muchos chicos que están haciendo cortos o que está incursionando en el cómic, en el manga, y claramente hay influencia de lo que nos va llegando y de lo que traemos también, nuestra raíz. Así que eso es lo loco de esto. Pero es un poco lo que te decía, escribir desde mi pueblo para ser universal. Y este pueblo mío habla así un poco, conversa de esa forma, es divertido, la gente que yo conozco hace también algunas referencias así. Llevar el lenguaje oral a lo literario, si es que podemos decir literario, porque es una mezcla bien extraña, tiene información, tiene texto dramático, tiene un poco de texto lírico, tiene texto narrativo, tiene hartas cosas, es como un amasijo bien particular. Sí, pero también está pensado de esa forma, porque los profes cuando hacen literatura o hacen castellano, te dicen, ya, vamos a trabajar un texto narrativo, y es el texto narrativo. Vamos a trabajar ahora un texto lírico, y este es el texto lírico. En cambio aquí lo haces naturalmente, como en la vida. Tú pasas de un texto narrativo a un texto informativo y después te saltaste a una conversación y de repente volviste de nuevo a un texto informativo y así. ¿Te fijas? Es como también... Yo encuentro que ese es tu plus más grande en este libro, que es la información que tiene. Porque vamos mezclando lo que es lo narrativo con lo lírico y todo esto, más la información que es la guía misma, ¿cierto? Dentro de esos datos que tú nos das, ¿hay alguno que a ti te haya marcado más al encontrarlo, al tener que buscarlo? ¿Algún ser extraterrestre que a ti te guste más o te haya dado más miedo? Los hombres de negro.
Sí, porque yo siempre he pensado que algún día, si escribo o sigo con esto, me van a ir a buscar. Te van a hacer ahí un flechazo. Claro, ahí voy a ver si puedo grabarlos o algo. Hay un caso en Chile, hay un señor, un gran locutor chileno, Patricio Varela, que tenía un programa en la noche que hablaba de ovnis y a él lo fueron a buscar a la radio. ¿Hombres de negro o algo similar? No, sí, hombres de negro. Así que ha pasado. No pasamos tan desapercibidos aunque estemos muy en el sur del mundo. No, al contrario. Oye, yo quiero contarte ahora algo que me pasó con el libro. Yo les cuento a todos que este libro lo leímos en el colegio donde yo trabajo con los niños de tercero básico. Ya, los niños... espérame, primero tengo que decir, llegué a este libro gracias a Libros Libélula, todas las gracias para la Yanecita ahí que nos mandó este libro, y me llamó la atención primero que fuera de ovnis, porque para niños, como tú dices, no había libros así. A mí me encanta, es un tema que a mí me vuelve loca. Y cuando les dije a los niños, oye, podríamos leer este libro, todos encantados. Sí, porfa, leámoslo. Cuando empezamos a leerlo y vemos toda esta cantidad de información que ellos no manejaban mucho, o sea, ellos saben, por ejemplo, no sé, la historia general de los hombrecitos verdes, el ET que baja a la Tierra y quiere irse a su casa, pero muchos no conocían, por ejemplo, que existían razas, como los grises, o los nórdicos y todas esas cosas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue mezclar tu libro con videos que yo busqué en YouTube y había así como muy explicativo para niños, al igual que tu libro, y mostraba así como las razas y lo que todo que habláis aquí, por ejemplo, el proyecto WOW. Los niños quedaron fascinados, o sea, como que decían, Miss, en serio, esto es una ciencia, o sea, hay gente que estudia sobre estos seres, y yo, sí, chiquillos, de aquí está en el libro, y ustedes pueden complementar la información con YouTube o con películas que de repente se acercan mucho a la verdad. Entonces, me encanta el hecho de que además de tener la información aquí mismo, sea un salto a otros medios, a otra manera de comprender y de encontrar información. O sea, para mí fue bacán que, como tú hemos hablado todo el rato, que sea una novela que mezcla muchos géneros, pero que sea en sí misma una fuente de información para los niños que les gusta este tema, que de repente a esta edad vayamos la papa, ¿cierto?, con encontrar cosas que no son muy comprensibles de repente. Sí. Es un poco, como te digo, es un poco pensando en lo que a mí me hubiese gustado leer de chico. Ese es un cliché que todos los autores te dicen. Pero es verdad. Yo tengo una prima que ella coleccionaba, en esa época se llamaba Lo Inexplicado, que era una revista que hablaba de hombres de negro, de ovni, del monstruo de Loch Ness, de la fotografía Kirlian, de Laura, de Choromil cuestión. Y ella me las prestaba, y yo con eso quedé así como, existen estas cosas. Y ahí, ¿te fijas? Y ahora hay mucha información, y lo loco es que, por ejemplo, hace poco se cayó el radiotelescopio de Arecibo de viejito, y este tiene directa relación con la señal WOW, con el tema de los radiotelescopios, o una forma que tenemos de revisar el espacio. Y sobre todo en esta época también, donde antes de la pandemia, el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de la Ciencia y los científicos estaban en pugna porque en Chile no se hace, o sea, se hace ciencia de primer nivel, pero no hay un aporte, o no hay un apoyo, no hay una difusión en función de eso. Lo reclama Jorge Massa, te fijas, el astrónomo. Ahora pronto tendremos un eclipse bien importante que viene cada 400 años, 700 años. Te fijas, entonces es un poco desde la literatura, ¿qué es eso? No es otra cosa que esa comunicación entre dos mentes, como yo te decía, la que escribe y la que lee, abrirse y a leer y darnos cuenta que no solamente leemos textos escritos, sino que leemos la vida, y la vida siempre nos está mostrando esas cosas. Así como celulares que te espían y te dicen, uy, ¿qué será? Se me rompió el teléfono, y aparece un mensaje, se le rompió el teléfono, cómprese este nuevo teléfono. Un poco así. Pero del libro antes, yo no tengo poderes mentales, creo. Por suerte saber eso. No sé. Oye, delante lo mencionaste, pero sé que lo están preguntando ahí en el chat y preguntaban si después de la guía vampírica y después de la guía ovni iba a venir otra guía. Nos dijiste que perdiste esa información, pero estás ahí trabajando. Sí, incluso ahora la estoy armando en contexto COVID,
porque parte el profesor Ambrosio con Igor encerrado por el COVID, porque el profesor Ambrosio es viejito, más viejito que yo, así que tiene que cuidarse. Entonces estaban haciendo un desayuno natural de campeones con, no sé, sopaipillas, completo, chorrillana, fideos con salsa, pan con paté, pan con mortadela, pan con queso, pan con mermelada, cereales con yogur para que fuera un desayuno equilibrado. Y a Igor le llaman por teléfono. Y era su mamá contándole que a su abuelita se había fracturado una pierna practicando deporte extremo. Entonces, la primera cosa que le pasa al profesor es darse cuenta que Igor tenía una mamá, porque según el profe Malatesta, a Igor lo fabricaba. Había una fábrica de Igor. Pero no, tenía mamá y tenía abuelita. Por eso es Pérez de madre, porque ahí se descubre que la mamá, este es un dato, un spoiler del nuevo libro, que la mamá se llama la señora Igora Royal Pérez. Por eso es Pérez de madre. Entonces Igor va a dejarle comida a su abuelita que no puede. Es una cosa que se me ocurrió a mí, novedosa. La abuelita vive en medio del bosque. Entonces, como está esto de la COVID, el profe Malatesta lo viste con una capa amarilla, con una máscara amarilla, ¿te fijas? Para que vaya al bosque con una canasta de comida, que vaya al bosque a dejar comida a su abuelita. En el medio del camino se encuentra, le dice que tenga cuidado porque puede aparecer el were-hamster, o el hombre hamster, werewolf, como en inglés, were-golf, este es were-hamster. Igor dice, nah, y se va. Y en el medio del camino se le aparece un hámster. Imagínate un hámster mezcla entre el hámster de Bolt, que es como gordito, con la carita del hámster del lemur de Madagascar, que le dice, sí, Rey Juliet, ese mismo, más los ojos del gato Shrek, del gato con botas. Entonces imagínate así, esa cara del hámster. Adorable. Entonces, le regala una manzana para que se la coma, y cuando le regala la manzana, el hámster le muerde el dedo. Y ahí comienza Igor a transformarse en un hombre hámster. Y comienzan los problemas para el profesor. Tiene que hacer una rueda gigante para que Igor haga ejercicio. Cada vez que come, se guarda la comida en los cachetes. Tiene que hacer una cama gigante de viruta de madera. Entonces deciden empezar a investigar cómo desconvertir a Igor en hombre hámster. Y en ese transcurso van pasando la información como la guía de ovnis o la guía vampírica sobre vampiros o sobre extraterrestres, en este caso sobre hombres bestia. Oye, ¿fecha probable? Nada aún. Espero el próximo año, sí, vamos a ocupar el 10%, no sé. No. ¿Y esa sería como con tu nueva idea de editorial o buscaría ya alguna? Ya? Con unos amigos armamos una pequeña editorial hace tiempo atrás, que ya está media perdida, que se llama Triskel Ediciones. Y es complejo publicar y editar libros solitos en este país, ¿te fijas? Fue un poco luchando contra el gran mercado editorial, que es complejo, porque a nosotros los autores solo nos dan el 10%, y el otro 90% es de las editoriales. Entonces, cuando piratean un libro, nosotros no recibimos nada. Cuando lo compran, por lo menos nos aguantamos el 10%. Que no es mucho, pero algo y algo. Si les gusta que uno escriba, déjennos vivir de lo que hacemos. Como los actores, los bailarines, pintores, y así. Por eso. Entonces es complejo armar una editorial, pero se puede. Y como yo te contaba tiempo atrás, este libro además es a prueba de la destrucción. Fue pensado un poco para que dure el libro, para que se lea y se relea. Y al final, tú puedas incluso anotar las cosas que vas descubriendo en tu guía de campo, ¿ves? Aunque no se ve muy bien, tiene rayitas, miren. Sí, ¿no? Y ahí se nota el ovni bacanas, como para escribir encima. Entonces, pueden un día salir, si están de vacaciones y les tocó ir de campamento, y en una noche estrellada ven algún hecho extraño, lo anotan. O hacen les puede servir como guía de campo, o también como diario de expedicionario ufológico. Claro, ahí si alguien tiene algún tipo de encuentro, recuerden que son todos alguna cosa, alguna vez.
Oye, y eso, me preguntaron por interno, ahí Fernanda me dice, ¿alguna vez ha tenido un encuentro, algún tipo de encuentro, ya sea primero, segundo, tercero? He visto muchas cosas. Tipo. Muchas cosas, muchas. ¿Dónde más? ¿Acá en Santiago o allá en Valpo? No, en el sur, aquí en Santiago, en Valparaíso todavía no, pero sí he visto cosas locas. ¿Alguna que podáis contarnos? ¿No? Aquí se va a quedar entre nosotros. ¿No? Acá yo en la casa de mis papás está en Recoleta, a las faldas del Cerro San Cristóbal. Y cuando nosotros éramos relativamente chicos, la calle todavía no estaba pavimentada y el Cerro San Cristóbal por este lado no tenía rejas. O sea, tú podías ir y venir cuando quisieras. De hecho, acá caían aterrizaban, habían alas delta. Y aterrizaban. Y una noche estábamos jugando con los amigos y aparece una bola de luz. Era una esfera, como de este tamaño, que venía bajando del cerro. Y bajó por la calle. Y dobló hacia la otra calle. Yo tengo mi gran amigo de la vida, vivía en la otra calle, ahora vive en Viña. Entonces como que seguimos siendo los grandes amigos de la vida. Carlitos, un saludo para Carlitos. Y él vio, en el mismo momento que nosotros vimos la cosa, él la vio en su casa doblar como si fuera una moto. Dijo, uy, qué rara la moto, no suena. Y era una bola de luz. Y también en Ñuñoa también vi algunas cosas parecidas. Eso se llama Foo Fighters. También es así como rápido. No, porque el nombre se adquirió en la Segunda Guerra Mundial porque los pilotos alemanes creían que era un arma secreta de los aliados. Y los aliados creían que era un arma secreta de los alemanes, porque eran unas bolas que se parecían a las luces de aterrizaje de los aviones, que seguían a los aviones. Entonces de ahí se acuñó el término Foo Fighters. Y hay un grupo muy bueno que es guiado por Dave Grohl, el ex baterista de Nirvana, que se llama Foo Fighter también. Es muy bueno, chicos, escúchenlo. No reggaetón. Sí, tienen muy buenos temas. Oye, ya estamos terminando, antes de que nos echen ellos. ¿Hay alguna posibilidad, esto es solo una pregunta mía, ¿hay alguna posibilidad de una reedición de esto? Sí, sabes que ya... Cuesta muchísimo encontrar los niños, yo sé que ustedes lo van a querer leer porque es bacán, pero cuesta muchísimo encontrar uno de esos. Mira, con mi amiga Leticia, que un saludo a Leti, que la ayudo en una editorial cartonera que se llama Juanita Cartonera, sacamos un libro, una edición de este libro de la guía vampírica en versión cartonera y nos apoyó una ilustradora italiana que vive en España para hacer las ilustraciones. Espero ya pronto poder sacar otro, tal vez en este formato. Tengo que hablar con mi amigo Marco Torres, autor de John Kill Zombie, de Quiromón, quien hizo las ilustraciones de este libro, para ver si se anima y hacemos las ilustraciones de la guía de vampírica y hacemos una reedición. Y no sé si tenemos suerte y el 10% viene gordito, hacemos los dos, el de hombres bestia y el de vampiros. Ya, ¿y cómo podríamos enterarnos de eso? Porque vamos a ver esa información. Yo le tengo un pánico a las redes sociales, pero mi compañera de vida actual, la Evelyn, me ayuda en eso, así que yo creo que vamos a seguir dándole con más fuerza a las redes sociales para que las niñas y los niños nos puedan seguir y empezar a subir algunas cosas locas y yo quitarme este miedo que le tengo a las redes sociales. Porque sí, todo ahí, con prudencia, todo es súper bien utilizado. Sí, pero el miedo mío, sí. No sé. Voy a empezar a hacer TikToks. Estaría buenísimo, imagínate ahí con cara de ovni o cualquier cosa. Claro. Oye, Arturito, ya nos queda poco. ¿Viste que hasta nombre de robot tengo? Sí, recién caché que iba acá en Star Wars ahí forever. Oye, voy a empezar a agradecerte a ti por darnos este tiempo de conversar y por estos dos magníficos libros que en serio los niños alucinan con ellos, así que si hay papás bibliotecarios aquí viéndonos o niños, pídanlos porque son bacanes. Para la Navidad, un muy buen regalo. Y agradecerte por tu simpatía, por tu tiempo y por las noticias que nos diste. Vamos a estar esperando ahí estos libros que están en camino. Ay, gracias. Esperemos a ti, que el 10% nos ayude. Sí, estamos en eso.
Nada, pues gracias a ti, Javi, gracias a la Yanecita, a Santiago de Libélula, a la Cámara del Libro. Así que nada, pues, es interesante estos espacios, aunque sea de la virtualidad, es loco. Antes, cuando íbamos a la Feria del Libro, me tocó ir muchos años a la Feria del Libro, en los stands, yo trabajé en Norma, en Arrayán, y nos achicharrábamos de calor. Ahora es lo mismo, pero en la casa. Sí, al menos aquí podéis tirarte ahí a la piscinita, al agua un rato más. Sí, no, con suerte me voy a mojar en la ducha, sí. Ya, pero algo salva. Este calor está horrible. Así que nada, un abrazo grande y muy buenas lecturas a todos. Gracias a ti, Javi, por apañarnos en esto. Gracias a las niñas, a los niños, a los papis, a los abuelitos que alguna vez hayan leído. Y si les interesa, libros Libélula, los tiene. Y nada, pues ahí me van contando. A través de ellos me pueden también contactar. Cualquier cosa, ellos ahí contactan. Javi también tiene mi correo por ahí, así que no soy tan difícil de encontrar. Súper buen dato ahí, viste, en Libros Libélula, @Libros Libélula en Instagram los pueden encontrar, o en su página web pueden encontrar estos libros, y si no los tienen, escríbanle a la Yanecita, que ella es un amor y los va a ayudar a conseguir estas maravillas del libro. Y contactarse conmigo, aunque no sean para el libro, que ya lo leyeron, tienen alguna duda o quieren conversar, ningún problema, ustedes me dicen y yo estoy. Sí, Arturo es un muy buen interlocutor, chicos, así que ahí, porfa, llámenlo. Los bibliotecarios o profes que estén viendo, nos invítenlos a los colegios. Es un seco para hablar ahí con los chicos, lo pasamos súper bien nosotros al menos. Sí, hicimos una videoconferencia. Sí, todavía se acuerdan de ti, con mucho cariño. Ah, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Adoraron el libro. Espero mi regalo para Navidad. Ay, pucha, viejito Pascuero, tú cachai que es población de riesgo, entonces está difícil. Sí, por el COVID está medio... Sí. El próximo año puede ser. Ya, Arturo, que estés súper, súper bien y sigan disfrutando de esta Filsa Virtual 2020 que está buenísima. Disfruten, buenas lecturas. Wow. Siempre, siempre, siempre. Chao, que estén súper bien. Chao, chao. Agradecemos la presentación del libro Guía Mundial OVNI del profesor Ambrosius Malatesta, organizado por Libros Libélula. Le invitamos a seguir participando de la programación de Filsa Virtual